Capítulo 1. La voz entre las tiendas. Herencia en las arenas. El desierto respiraba calor, como una bestia enorme y cansada, cuyo aliento quemaba todo lo viviente. El viento arrastraba el olor a arena caliente y humo viejo de los altares, un aroma amargo y acre de sacrificios pasados y un viaje interminable. El sol colgaba sobre sus cabezas como un juez ineludible, midiendo no el tiempo, sino la paciencia. Tienda tras tienda se alzaban entre las piedras abrasadoras, como refugios temporales y frágiles para el pueblo eterno, y el pueblo de Israel se preparaba para otra parada. Cada día era una lucha, cada paso una hazaña. Sus vidas estaban llenas de ruido, el tintineo de los platos, los gritos de los mercaderes, el llanto de los niños, el zumbido de las voces de los hombres que discutían la futura división de la tierra, que aún era solo una promesa distante y mítica, pero en medio de los miles de voces que hablaban de agua, comida y asuntos del campamento, de la fuerza del músculo y el derecho de primogenitura, un día resonó otra voz, tranquila, como el susurro de la fe, pero llena de una fuerza capaz de mover las losas de piedra de las leyes ancestrales. La voz de 5 mujeres: Mahala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa. Sus nombres eran tiernos, como flores del desierto, pero sus corazones eran fuertes, como los cedros del Líbano. Eran 5 hermanas, 5 destinos, tejidos en un nudo áspero de injusticia, las hijas de Zelofehad, de la tribu de Manasés, hijo de José. Su padre murió en el desierto, extinguiéndose silenciosamente como una vela en una tienda, sin llegar a la tierra prometida, y no dejó hijos varones. Esta fue su única y fatal maldición a los ojos de una sociedad construida sobre nombres y linajes masculinos. Eran mujeres sin herencia y, por lo tanto, sin futuro, sin raíces, sin voz en la tierra que el Señor había dado a sus padres. Incluso en el sueño de la tierra prometida, no había lugar para ellas, porque su existencia estaba ligada al nombre de un hombre que ya no existía. Mahala, la mayor, llevaba la carga de la responsabilidad. Su mirada era profunda y preocupada. Sentía que la arena se escurría bajo sus pies. ¿Desaparecerá realmente el nombre de nuestro Padre en estas arenas interminables, como una sombra? Este pensamiento la quemaba todas las noches. Noa, la más morena entre las hermanas, era la voz de su determinación. Su fuego interior era más fuerte que el calor del desierto. Hogla, tranquila y serena, era el ancla de su esperanza. Su presencia silenciosa irradiaba una fe inquebrantable en la justicia de Dios, a pesar de las leyes humanas. Milca, soñadora y gentil, encarnaba la belleza de su nombre perdido. No quería que su historia terminara con una nota triste. Y Tirsa, la más joven, cuyos ojos aún no habían perdido el brillo juvenil, era un símbolo del futuro. Un futuro que luchaban por ganar, un futuro que podría borrar su nombre o hacerlo eterno. Todos los días, escuchaban a los hombres del campamento discutir la asignación de porciones. Escuchaban cómo trazaban mapas, cómo dividían valles fértiles y viñedos. Y cada vez que se mencionaba la tribu de Manasés, sus corazones se encogían de dolor. Su padre, Zelofehad, sirvió, sufrió y murió en el desierto, pero su mérito, su contribución a esta gran migración, debía desaparecer simplemente por un hecho biológico, la ausencia de un hijo. Estas 5 mujeres se convirtieron en la encarnación de la injusticia silenciosa que sustentaba el mundo antiguo. Pero algo más que desesperación despertó en ellas. Despertó una indignación sagrada, no ira contra las personas, sino ira contra la indiferencia al destino de un nombre. Se dieron cuenta, si se quedaban calladas,
Su padre moriría 2 veces, física y espiritualmente, como un recuerdo. Y entonces, un día, bajo los rayos del sol del mediodía, decidieron ir, no a la tienda del llanto, sino al tabernáculo del pacto, al lugar donde las leyes humanas se equiparaban con la verdad divina. No iban solo por la tierra, iban por la restauración del honor y el derecho eterno a existir. Capítulo 2. La disputa junto al tabernáculo. Coraje contra la tradición. El sol de la mañana apenas penetraba las pesadas cortinas del tabernáculo, proyectando largas franjas sombreadas sobre la arena. Este era el lugar de mayor santidad, el corazón del campamento, donde el hombre se encontraba con lo invisible. Moisés se sentó a la entrada, su rostro agotado por años de diálogo con Dios y constante conflicto con el pueblo. Junto a él, el sacerdote Eleazar, su sucesor en el ministerio, cuya mirada siempre se centró en los rituales y el orden, y los ancianos, jueces canosos y severos que eran la encarnación viviente de tradiciones milenarias. Una mañana, mientras discutían los asuntos más complejos de la división tribal, 5 mujeres aparecieron ante ellos. No vinieron como suplicantes, vinieron como demandantes. Su paso era seguro, aunque las sombras del miedo y el juicio ya caían sobre sus hombros. Sombras proyectadas por toda la historia milenaria del patriarcado. La multitud que estaba alrededor se abrió paso. No era solo etiqueta, era asombro que rayaba en la conmoción. Las mujeres rara vez venían al juicio de Dios, y si lo hacían, era con quejas sobre asuntos domésticos, no con un desafío a la ley. Maala dio un paso al frente. Su mirada se encontró con la mirada cansada de Moisés. Su voz, aunque inicialmente tranquila, cobró fuerza cuando comenzó a hablar. Nuestro padre, Zelofehad, murió en el desierto. Él no fue un rebelde. Murió no por el pecado de Coré, cuando la tierra se abrió y se tragó a los traidores, sino por su propio destino en el desierto, como miles de los fieles que llevaron la carga de nuestro vagar. ¿Por qué su nombre debe desaparecer del libro de la vida, del libro de la herencia? Simplemente porque no tuvo hijos varones. ¿Acaso Dios, que ve el corazón, condena su nombre solo por la ausencia de descendencia masculina? Somos sus herederas, somos su memoria. No pedimos misericordia, sino justicia. Las palabras cayeron como piedras pesadas sobre la tranquila asamblea matutina. Moisés levantó la cabeza. Su mirada era atenta, seria. No vio 5 mujeres, sino 5 profetas hablando una verdad que él, el gran legislador, no había notado él mismo. Los ancianos intercambiaron miradas. La indignación era visible en sus ojos. ¿Cómo se atreven las mujeres a desafiar la tradición? Eleazar se inclinó, como queriendo discernir en estas mujeres no solo coraje, sino también fe. Él, como sacerdote, sintió un toque sagrado en sus palabras. Milca, de pie detrás, sintió la tensión oprimiendo el aire. Vio cómo los rostros de algunos hombres se oscurecían de ira. Entendieron. Si Moisés estaba de acuerdo, no solo cambiaría el destino de 5 familias, sacudiría los cimientos mismos de su orden social. Fue un conflicto dramático entre la letra de la ley, que guardaba silencio sobre las hijas, y el espíritu de la ley, que exigía la preservación del nombre. Moisés, sintiendo el peso de este momento, no pudo simplemente desestimarlas. Dios le había enseñado que la verdadera ley sirve no para oprimir, sino para restaurar. Su corazón, cansado del murmullo humano, ahora se reencendió, pero no de ira, sino del deseo de encontrar la verdad. No discutió. Sabía que ante él no estaba la sabiduría humana, sino un enigma divino. Recorrió con la mirada el desierto, el tabernáculo,
las 5 mujeres y comprendió. La respuesta no estaba en su mente, sino en el corazón del pacto. Capítulo 3. El juicio del Señor. Trueno en el silencio. Moisés no respondió de inmediato. Se retiró al tabernáculo, al lugar donde la gloria de Dios colgaba como una espesa nube sobre el arca del pacto. Cayó postrado, buscando una respuesta del Señor. No oró para que Dios confirmara su propia sabiduría. Oró para que Dios revelara su justicia. El silencio era profundo, como si el desierto mismo se hubiera quedado inmóvil, escuchando el diálogo inaudible entre el profeta y el Creador. La multitud esperó. Su excitación se parecía a la anticipación de un terremoto. Moisés permaneció postrado durante mucho tiempo, su alma luchando contra la tradición, la lógica, las expectativas de los ancianos. Él era el legislador, pero ahora él mismo apelaba al legislador supremo, reconociendo que incluso su sabiduría no era perfecta. Este momento fue un acto de la más profunda humildad. Y entonces, cuando el aire se volvió tan tenso que parecía a punto de estallar, la voz resonó, la voz que Moisés conocía como su propio aliento, la voz que hizo temblar las paredes internas del tabernáculo, pero solo fue escuchada por él. Las hijas de Zelofejad hablan justamente. En su petición no hay rebelión, solo pura verdad. Dales una herencia entre los hermanos de su padre y transfiere su porción a ellas. Que su nombre no se desvanezca. Esta es mi ley. Pero el Señor no se detuvo ahí. Continuó, dando una ley universal, una nueva regla que cambió para siempre el derecho de herencia de Israel. Esto será para los hijos de Israel estatuto de derecho judicial. Cuando un hombre muera y no tenga hijo, transferiréis su herencia a su hija, y si no tiene hija, daréis su herencia a sus hermanos. Moisés se levantó. Su rostro brillaba, como una vez brilló después de descender del monte Sinaí, pero ahora era el resplandor no de severidad, sino de gracia. Se volvió hacia el pueblo, y su voz resonó fuerte, como un trueno, llena del poder de la palabra de Dios. Así dice el Señor: escucháis, no la sabiduría humana, sino la voluntad del cielo. Si un hombre muere y no tiene hijo, entonces transferiréis su herencia a su hija. Recordad este día. La multitud se agitó. Fue un shock para su mundo, pero Moisés levantó la mano. Su gesto fue definitivo e inmutable. Esta es la ley del Señor, verificada ante su rostro, para que el nombre no perezca entre las generaciones, para que todo siervo fiel de Dios tenga una memoria en la tierra que recibiremos. Este fue el triunfo de la fe sobre la tradición, y la victoria la ganaron 5 mujeres. Capítulo 4. Justicia en el desierto, triunfo y reverencia. Un susurro surgió entre el pueblo, pero ahora no era murmullo ni ira, sino un susurro de reverencia y asombro. Algunos hablaban, sacudiendo sus cabezas canosas. ¿Acaso esto no contradice las costumbres antiguas? Nuestros padres no sabían esto. Su fe luchaba contra el hábito. Otros miraban a las mujeres con respeto, con un respeto que rayaba en el temor casi sagrado. Por primera vez entre miles de hombres, entre guerreros y ancianos, cuya palabra siempre fue definitiva, la palabra de una mujer fue escuchada no como debilidad, sino como justicia pura e inquebrantable descendida del cielo. Las 5 hermanas se mantuvieron en pie como 5 pilares de una nueva verdad. La tensión que sostenía sus cuerpos se relajó y sintieron una ola de emoción que era más fuerte que el calor del desierto. Mahala susurró en voz baja, su voz temblando ligeramente. El Señor nos escuchó. No dejó a nuestro padre sin nombre. Sus hermanas se tomaron de las manos.
Ese agarre era más fuerte que cualquier ley o cadena, y las lágrimas se mezclaron con el polvo del desierto, convirtiéndose en un bálsamo sagrado que lavaba el miedo y la duda. No recibieron una espada, no recibieron autoridad, no recibieron un alto cargo, pero recibieron lo más valioso, un derecho que cambió el curso de la historia. No solo recuperaron una parcela de tierra, recuperaron la dignidad de un nombre y dieron al mundo un nuevo precedente de la verdad de Dios. Noa sintió que su fuego interior se convertía en una luz tranquila y cálida. Miró a Moisés y comprendió su grandeza. Un gran líder no es el que se adhiere ciegamente a las viejas reglas, sino el que es capaz de cuestionar a Dios y aceptar una respuesta que anula su propio orden. Los ancianos, que hace solo una hora eran escépticos, ahora inclinaban la cabeza, reconociendo que la voz en el tabernáculo era superior a su edad y a su experiencia. Esta no fue solo una disposición legal, fue una victoria psicológica. El pueblo, que estaba demasiado centrado en su propio sufrimiento y murmullo, ahora vio un ejemplo vivo de cómo la fe personal puede cambiar el destino colectivo. La justicia llegó en la forma más inesperada, a través de la boca de 5 mujeres. Y esto recordó a todos en el campamento que Dios escucha no solo a quienes hablan más fuerte, sino también a quienes hablan con mayor sinceridad. Capítulo 5. La nueva ley y la esperanza de las generaciones. El eco del pacto, cuando el pueblo siguió adelante, unos días después, continuando su marcha interminable hacia la tierra prometida, las hijas de Zelofehad caminaron entre el campamento, no como rebeldes, sino como aquellas que se habían convertido en una parte viva de la ley, recordando que la justicia no tiene género. Ya no eran sin nombre, se convirtieron en el nombre de la ley. Su fe se convirtió en ley, su voz en testamento. Fue una revolución tranquila, pero poderosa en la conciencia. Milca caminaba, sosteniendo a la más joven, Tirsa, y miraba su porción del desierto, sabiendo que pronto esta arena se convertiría en su tierra, su herencia. Pensó en su padre, Zelofehad, y sintió que su alma finalmente había encontrado la paz. Su nombre fue salvado, y cada vez que el viento arrastraba arena por el valle, y cuando se hacía una nueva división de tierras, los ancianos recordaban el día en que Dios pronunció la verdad a través de la boca de mujeres. Recordaban no solo la ley en sí, sino lo cerca que estuvieron de negar a las 5 hermanas, de no escuchar la voz que estaba en el silencio del tabernáculo. Esta ley se transmitió de generación en generación, como testimonio de la atención de Dios al detalle, al destino personal, a la justicia que abarca a todos. Y en cada hija de Israel que buscaba su lugar bajo el sol, en cada mujer que deseaba dignidad, vivía la sombra de esas 5 que no tuvieron miedo de hablar con Moisés. Su ejemplo se convirtió en un pilar invisible, pero inquebrantable, que sostiene la dignidad femenina en un mundo masculino y duro. Porque a veces Dios levanta la voz de los más callados, aquellos cuyas palabras suelen perderse en el ruido del campamento, para despertar a quienes están acostumbrados a callar, e incluso a quienes están acostumbrados a gobernar. Las hijas de Zelofehad le enseñaron a Israel la lección más importante del desierto. La verdadera fe no es solo sumisión a lo escrito, sino también el coraje de cuestionar lo que no se alinea con la justicia de Dios. Caminaron hacia adelante, llevando su herencia. Una herencia que fue escrita no en tablas de piedra, sino en la historia de su pueblo.